Hola, muy buenas tardes. ¿Tienen ustedes un poco de afonía? ¿Son fumadores? Pues también les valen. Vale para cuando tienes un día de lluvia y no tienes manera de quitarte esa tos, ese catarro. Y bueno, en principio no solo, como les decía, era para fumadores, sino también para aliviar un poco los síntomas de gripe. Es para personas que, bueno, no les gusta mucho la naturopatía y quieren un poco, pues lo que sería un elixir, una forma de rejuvenecer un poco el tema de los bronquios. También para personas que están cerca de fumadores. Normalmente esto lo hago para personas, como les digo, que son fumadores, y lo hago a la lumbre o al fuego. Hoy lo voy a hacer en una olla eléctrica, es más amplia, porque lo que quiero es que he escogido un vino especial, bajo en taninos, y es un buen vino que se utiliza también para las comidas. Ustedes pueden coger el que les parezca. Yo les pido que cojan el vino más limpio que puedan y así de alguna manera trabajarlo. Las personas italianas lo trabajan desde lo que sería con ajos, o le incluyen ajos o lo hacen solo con ajos. Yo voy a usar rábanos. Entonces vamos calentando lo primero el vino. Sobre todo es para limpiar un poco y oxigenar los bronquios. ¿Por qué? Porque el vino contiene alcohol y el alcohol es una de las fórmulas que tenemos para mover mucho la circulación. Entonces vamos a ir cortando los rábanos. Yo lo voy a hacer, como les digo, con rábanos, ¿vale? Rábanos normales, ¿vale? Y cuando esté caliente, pues lo que sí pueden hacer es ya una vez caliente y recién cortado el rábano, mejor que no lo cojan ustedes de las tiendas ya cortados o en bote, le quitan la parte de arriba, le quitan esto. Si no les gusta lo que es el rabillo de abajo, pues también se lo quitan. En principio yo lo hago en rodajas, hay personas que les gusta hacerlo en cuadraditos, así que vamos a ir cortando los rábanos mientras tanto y a mostrarles pues una fórmula casera que tienen muchas personas que, como les digo, no son de agrados de naturopatía, sí de zonas rurales y de pueblos, que son los que beben vino con las comidas, que fuman o que tienen poca oxigenación, en el sentido de que al hacerlo al tener fuego, al tener lumbre, pues también sus pulmones también sufren. No utilizan fórmulas para lo que sería limpiar un poco el humo que producen sus aparatos, como puede ser tractores y otras cosas, y las partes que cortamos no las tiramos, Con estos trozos le recortan ustedes el verde y se hace mermelada, ¿vale? De momento vamos a probar o a enseñarles esta fórmula. Bueno, cuando ya está bulliendo el vino, que es cuando más temperatura coge el vino y cuando más absorbe la fuerza de lo que le añadas, lo cortan ustedes, sin decírselo, en rodajas finitas. Cortan ustedes los rábanos lo más finito que puedan, algunas quedarán un poquito más gordas, y las van echando. Yo para esta fórmula voy a usar más o menos unos 12 rábanos. Y por supuesto sí comentarles que, bueno, los ajos serían más o menos unos 6. Sí deben de ponerlo en botes de cristal y se hace con vino, porque esta fórmula lo que hace es que crea más leucocitos, produce más limpieza del pulmón y por supuesto los bronquios también se liberan un poco de la empatía del soderskasmo del tiempo, que son lugares donde cambia mucho el tiempo, y pueden ustedes limpiar el pulmón con estas fórmulas, sino hacerlas de continuo, puesto que también el pulmón se acostumbra, o los términos consanguíneos, y luego no le son muy efectivas.
Entonces lo ideal es que sepan ustedes que se puede guardar en conserva, porque vamos a utilizar un azúcar de roble que lleva de componente el azúcar reposado con miel de roble y que se le añade, pues a veces se le añade algún otro componente como romero. Si ustedes lo desean, le pueden añadir romero a esta mezcla. Yo la voy a hacer la básica para que ustedes tengan los componentes ideales. Ya cuando añaden romero a otras fórmulas es para expasitar, es decir, para expectorar. Y entonces al expectorar se forma también una deutoma más interna y, como les digo, no les resulta tan eficiente tomarla a menudo. Pueden tomar ustedes, pues yo por ejemplo he escogido un bote normal, siempre que sea de cristal, si no, pues en las barricas de barro, pero tienen que ser barricas de barro o de madera que tengan tapa y que no anden ustedes abriéndolas continuamente, a no ser que hagan poca cantidad, que es para acabarla, pues eso, en unos 3-5 días, que se suele tomar siempre antes de comer para aliviar la tos. Y segundo, como produce sueño, también tienen que tener mucho cuidado con esto. Lo ideal es tomarlo después de comer, si ustedes reposan la siesta, y antes de dormir, después de una cena, y todas las comidas que tomen en esos 3-4 días, tomarlas con poca sal, con poco pimentón, porque ya de por sí vamos a poner azúcar que mueve mucho los riñones y además que euxovila el riñón y hace que esté funcionando con mucha más fuerza, y al meterle vino con más furia. Entonces hay que tener un poco de simplicidad en este tema y sobrellevarlo de una manera sana. No voy a decir, ahora estoy constipado, me apipo de esto. No, hay que llevarlo con una simplicidad que es la autóctona, pues de las zonas rurales, cabreros y gente como de este tipo que se pasan muchas horas en el campo, que si quieren lo pueden calentar. Por eso les decía la jarra común de roble, ¿vale? Tienen ustedes jarras normales, como puede ser esta, pero esta, por ejemplo, pues no contiene una tapa, ¿vale? Entonces lo ideal es que tengan pues también un almáñigo, que es como se llama, en el cual sí se lleva el vino. Pero también dejarlo reposar, hay que dejarlo reposar y tenerlo lo mejor, los condimentos ya cortados, y en la propia infusión que ustedes se tomen ya después de comer o a la hora de dormir, si quieren ustedes lo mastican porque está dulce y está rico, no pica mucho. No es un rábano que pique mucho. El elixir lo tomaban los cabreros cuando eran poñetetantes, es decir, eran muy rurales. Hablamos de unos 50-70 años para atrás. Lo utilizaban para bresademar el pulmón porque también por las noches había humedades, había muchas nieblas, y tenían fórmulas como estas. Comían muy bien, a veces lo cargaban de sal la comida y entonces expectorar, que debía de ser suave, era mucho más difícil. Cuando le añadían una fórmula con algunas hierbas como romero o orégano, como les digo, es para expectorar mucho más porque ablanda el pulmón, ablanda los consanguíneos o los vasos del pulmón, y entonces también hay que tener mucho cuidado con eso, porque entonces expectorar no se convertía en un adyacente sano, sino en una oportunidad también de biliar, y las personas, en vez de taparse bien, se quedaban destapadas por la noche, con los rados crudos de la madrugada. Entonces es muy competente que también se lo comunique en ese detalle, ¿no? Las formas de vivir muchas veces han sido muy difíciles dentro de lo rural y por eso se utilizaban componentes como este. Esta miel que yo voy a usar de roble está compuesta de la básica de miel, pero además se le añadía azúcar, azúcar cande o azúcar normal, ¿vale? Una vez que ya está cociendo, que ya lleva como unos 5 minutos, la fórmula en total, cociendo ya con el azúcar, tienen que ser unos 12 minutos, 11-12 minutos. Digamos que tenía un sabor amable, porque tiene un sabor a caramelo. Entonces, todas estas expectoraciones se hacían básicas por el consiguiente que ya hemos explicado. Si le echan ustedes solo miel, pueden escoger una miel de alcanfor, que es como se las llama en farmacéutica, que suelen ser, pues esta, la de roble, algunas de castaño.
encina, que son mieles bastante fuertes, son mieles duras y que se utilizaban no solo para expectoraciones o para cerrar. En esta en concreto, como lleva también azúcar, no se usaba para expectorar, sino para cerrar heridas o algunos hematomas, para curar algunos hematomas, porque iban a veces, si no descalzos, con unas albarcas y se hacían heridas en los cáñones de los pies y se cerraban algunas heridas con azúcar, porque eran heridas que se hacían con los peñiscos, con los clavajos, que son esas plantas que pinchan y se quedan en los calcetines, y salían arañazos a veces bastante puntiagudos y a veces pues no había manera de sellarlo. Eso sí, no lo hacían con el vino, lo hacían solo con lo que era la miel. Esta en concreto, al tener azúcar, también ayuda a las cicatrizaciones y a lobar un poco el contenido pústeme que tiene la piel para poder cicatrizar y cerrar rápidamente, puesto que había pocas cosas alrededor. Ustedes sabrán si es un vino con muchos taninos o si tiene muchos componentes, porque incluso en los vapores verán ustedes que aparece, sobre todo en una plaqueta así como esta, aparecen tonos o puntitos de color rojo. Entonces eso es una manera de identificar un buen vino para todo este tipo de pociones o un vino un poquito más absorge. Por eso les especifico que el vino tiene que tener una base acuónema de poco coloración, que tiene que ser un vino natural, esprecónso lo más actodeme posible, y también que tenga una limeza óbstode especial para esto, puesto que digamos que antes también se hacían los vinos con menos rafacuña o con menos espocelemante, neutralizante y todas estas cosas que le echan. Ustedes iban a un sitio especial, ¿vale? Hay bodegas de Fariña, bodegas de Toro, tienen ustedes en Galicia, Asturias, en Andalucía, ustedes donde estén, pueden mirarlo o mirarlo directamente, todas estas cosas y componentes en internet. Si desean ustedes guardarlo, que sepan que el de rábano dura aproximadamente mes y medio a 2,5, 3 meses, el de ajo no. El de ajo, como les digo, es muy italiano y suele durar hasta mes y poco. Hay que tomarlo, como les digo, con bastante fuerza, pues en sitios que son preventes y con nieblas y con cambios de temperatura bruscos de la mañana a la tarde, y de esa manera aliviar un poquito la tos. Normalmente todas estas fórmulas se ponen en un sitio refrigerado, había alacenas, suele ser con bajas temperaturas porque eran bastante fresquitas y con poca luz. Hay personas que distan de esto y que prefieren al revés, prefieren que le dé la luz solar donde ustedes lo tengan, para que además del calor del cocimiento también suelten con el calor solar y se fortifique el cuerpo, porque todo lo que es sol, ya lo han visto ustedes, los abuelos se sientan al sol y comen ajo con pan o sopas de pan y todas esas cosas que se suelen decir. Se suele utilizar mucho el sol para mantener la juventud, ¿no? Para por lo menos vivir un poco más. Pueden hacerlo como ustedes quieran. Yo en mi caso, los días así hay poco sol, lo voy a guardar durante mínimo 2 semanas a la oscuridad y luego pues ya cuando se vivifica, que es la manera de decirlo, cuando ya se tiene que tomar, se toma pues eso en 2-3 días. Y sí, ahí sí se puede poner un poquito al sol, pero un poquito. Depende, de las zonas andaluzas lo ideal es ponerlo a un sol que sea neutro, un sol que no queme, en verano sobre todo, que saben ustedes que ya a las 10 de la mañana está pegando el sol, un sol malo que a veces dan migrañas, así que pueden ustedes constatar un sol de primavera y de otoño y tener algunos botes de conserva de esto, que al echarle conservantes como la miel o el azúcar perduran bastante y que son las épocas durísimas de Cañofuego, por ejemplo, que es una zona muy rural en andaluz, en las zonas de Castilla y León, todo el monte de León, Aliste, en las zonas como Zamora, Rutriferas de Salamanca, en Portugal tienen ustedes toda la Sinda Seca, en Valencia, bueno, Valencia tienen ustedes zonas un poquito más rascrágenas,
Galicia, en Cantabria en concreto se hace esta fórmula mucho, la llevan los cabreros y la gente que lleva ovejas, que son transeúntes, y la utilizan junto a la comida. Pero bueno, lo ideal es que se sepa que tiene que tomarlo usted después, pues que cuando ya se queda tapadito, encogidito en el saco de dormir o en la falleconda o como lo llamen ustedes. Y en zonas como Vitruvio, en la zona salmantina, ¿vale? Que hay tosepeleras bajas, que son las nieblas que son altas durante la noche, pero que de madrugada son más bajas, pero más densas. Esa niebla en la que no se ve nada a dos pasos y que humifica los pulmones porque además produce el encharcamiento total del pulmón, suele escoger el pulmón más débil, y además lo rotracrosenda, es decir, le hace saber al pulmón que está en un momento difícil y que tiene que taparse más, cubrirse un poco, incluso hasta los ojos, ¿vale? En zonas como La Rioja no hacen esta fórmula, sí la de ajo, pero lo usabeldan en vez de con miel o con azúcar, con rájagas, ¿vale? Que es una hierba que hay por allí, que es parecida al rastrojo, y lo cuecen con rájagas y lo dejan también con la hierba dentro, que es una hierba muy expectorante y de mucha limeza para los consanguíneos o para los vasos sanguíneos, y también para que no se hinchen los pies, porque de alguna manera se mojaban un poco, ponían algunos trocitos de ajo y se envolvían en telas, que puede ser bien una piel de cabra, bien con una tela o paño viejo de algodón, de muécedo, ¿vale? Y con eso se tapaban para pasar un poquito los rastros de la noche, y luego ya cuando te levantabas por la mañana pues ya estabas un poquito mejor de la tos, de la sinusitis o de cosas como el raspraceño, que son esos fríos que se cogen al riñón, y a las postecardas, que son las zonas lumbares. Lo acabamos de apagar, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es esperar a que se enfríe un poquito. Tiene que estar templado tirando a caliente, pero no a temperatura ambiente ni frío. Entonces hay que esperar un poquitín y luego pues ya se vierte o en vasos de cristal, depende de la zona en la que estén, o como lo quieran ustedes guardar. Si es una barrica de roble, mejor que mejor. Si es una barrica de madera fornisotoda, que es donde se guardan los vinos, por ejemplo, en zonas como Salamanca, en La Rioja también, pero tienen barricas muy buenas como la de Salpenís, ¿vale? O la de Jarpedollas, pues pueden ustedes usar ese tipo de barricas, son pequeñitas, son así chiquitinas, que se suelen llevar en los burros o se llevaban en los burros de a pie, para precisamente, si no llevar una fórmula de estas y vino de otro tipo, pues para tener una posameda de comida bastante apta, que era pues la alimentación de aquellos tiempos y que todavía se estila y que todavía se lleva, porque se lleva todavía la prensodemeña que zoada de artir o rural. Zonas como Jaén, Ritrosobanos lo hacían con la raspecotomeña, que es la hierba que crece allí, que es una hierba muy medicinal, que se hacen incluso ungüentos con grasas, a veces o envueltos animales. Se usaba también la grasa más limpia, que a veces era al sacar la carne, pues sacarle también la grasa de burro. Pero bueno, esa hierba, por ejemplo, en zonas tan típicas como en Jaén, en las de la Morsa, pues se llevaban la palma en sentido de lo que era medicina cultural, porque allí las gentes, en las zonas de Jaén, de Rocosotemeda, sí hay peñiscos, pero hay otra cosa que es una hierba, un rastrojo, que creaba unas hinchazones tremendas, creo que se llama alpedaciña o alpedazamiña, ese es el nombre quirúrgico que le dan las gentes de pueblo o gente rural, y que fotosíquicamente era horrible porque se ponía el pie hinchadísimo, dolía, picaba, pero realmente dolía, porque dolía el pie, lo apoyabas y dolía. Entonces se usaba esa hierba, para que lo tengan ustedes en cuenta. Ahora, bueno, se usan otros ungüentos, en vez de grasas animales se usan vaselinas, se usan aceites con la ponsodomeña, y se envuelve el pie, como les decía, en unas telas de algodón o de lino. Luego ya se ponía un envuelto de tela de cabra, y luego ya incluso tela de jabalí, porque en esas zonas en Jaén había muchos jabalíes y se usaba la piel de jabalí para envolver los pies, para llevar los pies de una manera un poquito más sana,
luego ya se ponía un calcetín ancho y luego se ponía, si no un zapato, una especie de chancla que se llama origusto, algo así, y que era muy sana para llevar el rastrojo en la piel, lo llevases o no, para llevar la manera de deshinchar el pie y míticamente sentarse en lo que era el rastragoceño. Era la manera que tiene la gente de Jaén de decir, yo lo soporto todo, soy un macho, que me reutilice la hierba si quiere. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar a vertirlo despacito. Si lo hacen ustedes con embudo, dejen dentro las hierbas y los trozos o bien de ajo o bien de razprocresentos, como puede ser el rábano, incluso los jarpetezos de maíz, que también se hace en zonas tan míticas como Jaén o Resprosetediños, se dejan dentro de la barrica de roble o de madera de cuároce, que es parecido, ¿vale? Tenían cosas parecidas o que valían por el sistema de echarlo en algo de barro con tapa, o una cosa parecida a la bota pero de boca más ancha, que es el zorpijadamicho o algo así, y que les vendrá muy bien saberlo, pues porque, oye, nunca se sabe cuándo te toca ir al campo y de paso te compras un elemento de estos y dices, bueno, pues mira, ya que tengo la barrica y me ha pasado, también para infecciones que producen mosquitos o algunos mosquitos bastante malos que hay en zonas donde hay riachuelos o cositas así, y que son mosquitos muy malos porque te pican, no se meten en el ojo o en la cara, se meten en la piel y debajo de las sábanas de una tienda de campaña o de un sitio donde ustedes acampen, y son mosquitos que sí hinchan la piel, te sale una erupción bastante ofalisinca, bastante prominente, y además vortijalia, es decir, tiene como una pus, como si fuera un grano, una espinilla de color amarillento, que efectivamente ahí hay que ir al médico si no sabes sacarla, si no sabes pinchar con una aguja, con algo punzante quemado y aliviar esa tensión, y luego posteriormente ponerle algo límedo, que era un lino, untado con otras hierbas, y luego ya ha pasado una semana, porque dura más o menos 2 o 3 semanas, ya se usaban ungüentos de este tipo para poder producirles la limetesedeña lo menos posible también a las personas, puesto que se intermezclaba con otras pronunciaciones cutáneas, y desolemeñar un poquito la situación para hacerles un poquito más fácil la vida a las personas que se encuentran con este tipo de argumeños o de problemáticas. Pueden ustedes ampliarse sobre todos estos datos que les he dicho. El cristal ya saben que tiene que estar esterilizado, ¿vale? Y si quieren ustedes conservarlo al vacío, pues hombre, hay una manera muy fácil. Simplemente después de que ustedes lo echan, lo tapan. Si lo desean pueden poner una tela por aquí, encima, y luego ya lo tapan. En este caso, en mi casa es para consumirlo enseguida. Queda una cosa como esta, bastante opiane y bastante dulce, ¿vale? Y de esta manera poder profundizar sobre esto o sobre el sentido de lo que es la comenzuda, la vida rural. Los cosmadejartes o personas de cualquier zona rural tenían por prosedaganta, por costumbre, utilizar la manomelesia, que es como se llama realmente a esta ciencia que utiliza licores, bien sea aguardiente, mostaqueñas de vino, furtalansos, hortalizas, y de esa manera poder tener una situación ecoespasmódica, porque sí produce ciertos espasmos. Aparte de que pueden ustedes cogerse una corvija bastante fuerte a pesar de estar cocido el alcohol, ¿vale? Esto hace que, como les decía, tengan ustedes la oportunidad de sí saber algunas lociones, algunas cositas. Se hacían hasta lociones para la caspa, y con vino tinto, que llevaba trasfondos de color verde o verdino, pues porque se mezclaba una uva retinta con una uva de color más prominente, que era pues amarillento verdoso, y que incluso los ollejos se utilizaban para hacer bresotecañas o fórmulas especiales como esta. Sin más, me despido, sí recordándoles que tenemos un lugar ecosocial en el que pueden ustedes acudir para reencontrarse un poco con el sistema natural, ecológico, sí para reposar, sí para enseñarle a sus hijos
algunos detalles y para conocer un poco pues la ganada de todo esto. También emocionarles hacia esto, no mucho porque hay que saber hacerlo, hay que llevar un poco de tiempo, las personas que se especializan en esto normalmente trabajan mínimo un año de prácticas para saber las connotaciones rurales, que son muchas y que advierto son muy pocilimeñas, es decir, puede que ustedes se pasen y hagan, ¡hala!, 5 litros de vino con esto, y eso no solo se les estropea, sino que sale una salazón arriba o que puede llegar a ser incluso veneno. Sobre todo se añaden ustedes en la poción cosas como el azúcar y sobre todo si ustedes llevan palos de madera habituales que los hay en la cocina, que no son los alcedaídes. En este caso yo he usado una cuchara de madera rocrisadanda común o habitual, pero solía hacerse en todas las zonas típicas con la madera de avellano. Es decir, si ustedes tienen la oportunidad de encontrar madera de avellano para los utensilios de cocina del arcedameño, de esa cultura, pues histórico es que les comente que no lo duden, que tengan un juego de eso. Y si lo quieren hacer en un almírez, pues hombre, procuren que usar los barreños de cobre y todas esas cosas que son desde siempre bastante úlices o iluminados para hacer un rastro bueno y benéfico de todas las cosas que hemos de tomar o beber, ¿vale? Y invertir tiempo en estas cosas y también hacerlo con buena gana, no hacerlo a la ligera. Sin más, como les decía, me despido esta tarde de ustedes, que tengo aquí personas a las que curar y que reposen. Y por supuesto que tengan una buena tarde y un buen recuerdo de todas estas cosas, una buena manera de obrar. Ya saben dónde encontrarnos, estamos entre Salamanca y Zamora, en una finca especializada de cosas ecológicas. Y por supuesto no olviden escribirnos por WhatsApp al 637 1202 y pasarse un fin de semana a ver lo que es la vida animal, rural, ecuestre y algunos detalles que son míticos de las cosas de Abernalacia. Un saludo y buenas tardes.